días. Me contenta que estaban animados, otros no tanto, alabando al Señor, pero como que era que no habían comido. Bueno, esta mañana quiero tocar un tema muy importante porque es el día a día del ser humano y tiene que ver con las consecuencias del pecado. Sabemos que la humanidad misma está hundida en el pecado, pero muchas veces ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo reconoce, ni siquiera sabe que existe. Habla de algunas cosas malas, tal vez algunas de las cosas que dicen sí, realmente están allí en las Escrituras, pero no conocen a profundidad el daño que se hacen, ni siquiera el daño que le hacen a su entorno, a la humanidad en total. Y es triste cuando nosotros mismos nos hacemos daño. Es muy triste cuando en realidad una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, una condenación es traída por nuestra propia responsabilidad. Está bien cuando nosotros, por razones accidentales, cometemos errores y hay consecuencias, ¿verdad? Pero tristemente hay algo que suena así como contradictorio, es que el ser humano se daña a sí mismo. Es triste ver que todos nosotros, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Nadie nos hace daño, muchas veces, pero nosotros nos hacemos daño. Es lo que muchas veces dicen por ahí, somos masoquistas. Y es increíble cómo la humanidad se daña a sí mismo y daña a otros. Y es capaz de destruir todo lo que toca. Tanto así que veía yo hace unos meses una noticia de una isla donde aparentemente la ciencia, la tecnología, el demás entorno pues, de la humanidad no ha llegado. No recuerdo ahorita, creo que es en la India, una isla muy apartada. Y en esa isla, una de las razones por las cuales no puede llegar el hombre es porque inmediatamente afectaría a esas personas que están allí. Y ustedes dirán, ¿cómo? Por la misma contaminación, para empezar, por la misma contaminación del hombre, por las mismas enfermedades, impurezas que tiene, por el mismo hecho que destruiría esa isla de 1000 formas. Pero hay algo que es cierto, y si quieren lo averiguan, algo interesante que pasó en esa isla. Hubo un norteamericano que intentó ir allá, pero él no iba a hacerlo mal. Él iba cumpliendo la gran comisión. Él se propuso en su corazón llegar hasta allá, ¿para qué? Para llevar el evangelio. Y tristemente hay que decirlo, a él lo matan esas personas. Lo mataron a flechazo, y igualmente lo enterraron. Todavía a esta altura, creo que hace como 6 meses, y todavía no han recobrado o no han podido traer el cuerpo de esa persona. Sigue ahí en esa isla. Él iba con una bonita visión y con algo que Dios puso en su corazón, y dio su vida por su ideal, dio su vida por un mandamiento, dio su vida porque él sabía que tal vez nadie iba a querer ir allá, porque tenían miedo. Todos los habitantes de los alrededores, está hasta prohibido a nivel de gobierno llegar allá por el peligro que se corre. Y cuando vemos esta cosa, vemos a una persona con una actitud hacia Dios totalmente clara, totalmente convencido de para qué está acá en la tierra. Su propósito en la vida él lo tenía bien claro. Pero nosotros algunas veces no lo tenemos claro. Y la mayoría en la humanidad no lo tiene claro. Y las consecuencias, la única forma de poder conocerla, lo vamos a ver hoy, es a través de la misma Escritura, a través del mismo Dios. Antes de comenzar a profundizar en el tema, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios, gracias Padre Santo por un día más de vida, gracias por los hermanos que se encuentran acá. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de llevar tu palabra. Señor, trae con bien, Padre amado, a las personas que no han llegado. Y si no pudieran llegar, Señor, bendícelo también. Señor, ayúdanos
a convencernos, Señor, de que hay consecuencias cuando no nos apartamos del pecado. Y en esta mañana, sé tú, mi Dios, dirigiendo todas las cosas. Sé tú, Señor, dando el mensaje por medio de mi persona. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a definir rápidamente qué es el pecado. Y no sé si alguna persona aquí lo tiene claro, pero vamos a definirlo como la misma Biblia así lo señala. Vamos acá, 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El primer problema que tenemos todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría que está afuera, de que dicen conocer a Dios y ni siquiera saben definir qué es el pecado. Lógicamente acá lo tiene muy conciso, muy preciso, pero es conocer su propia ley. Y conocemos que no nada más los de afuera no conocen la ley, algunas veces nosotros mismos no conocemos la ley. Y es triste porque entonces quiere decir que tenemos consecuencias por ello. Y por eso es que es tan importante entender cuáles son las consecuencias del pecado, de que nosotros estemos apartados de nuestro Dios. Me gustaría que reflexionaran y vieran de algún modo la necesidad que todos tenemos de entender las Escrituras y amarlas, atesorarlas. Porque no hay manera alguna de que nosotros nos convenzamos de que estamos haciendo daño si no lo buscamos en la Escritura. De hecho, por favor, alguien que lea Juan, el Evangelio de Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. El mismo Jesús nos dijo esas palabras. Ahora yo les digo algo en su corazón y que ustedes lo mediten. Realmente cada uno de nosotros estamos haciendo esto. Estamos escudriñando las Escrituras. No nada más porque lo dijo un profeta, no nada más porque lo dijo una persona, un predicador o alguna persona que dice que ser buena. No, aquí estamos hablando de la misma palabra de nuestro Señor Jesús, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y todos no queremos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabemos que es un testimonio, ¿verdad? Conocemos esa palabra. Quiere decir una persona que emite un mensaje, que dice y se presenta así como un testigo de esa persona. Es una persona que da testimonio de que realmente Él existe. Y él mismo dice aquí que las Escrituras, y se lo dice a unas personas que ustedes dirán, bueno, se lo decía a algunas personas que no conocían las Escrituras. No, se lo está diciendo a algunas personas que lamentablemente decían creer y tener las Escrituras. Y todavía así no podían encontrar al Señor Jesucristo ahí en las Escrituras. Y Él mismo les dice que busquen allí, escudriñen allí. Entonces, hay algo importante que debemos entender hoy. Cuando nosotros no escudriñamos las Escrituras, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos cometiendo qué? Pecado. Yo no sé si alguno aquí lo está cometiendo, pero en realidad no sé si cada uno de nosotros intencionalmente lo está haciendo o porque la carne es tan fuerte, tan poderosa, que no lo anhela y le impide leer las Escrituras, escudriñarlas. Algunos tenemos hasta muchas oportunidades de hacerlo. Algunas veces tenemos tiempo, algunas veces tenemos hasta el dinero o algunas veces tenemos hasta el internet de alguna manera, aunque sabemos que ahí hay basura también, pero tenemos cómo buscar bastante información. Y algunas veces con nada más tener las Escrituras tenemos, pero no lo hacemos. Ahora yo digo, ¿cómo pretende una persona llamarse cristiano sin tener conocimiento de Dios? Sin escudriñar las Escrituras. Ahora ustedes dirán, bueno, yo sí las escudriño.
Hay algo escrito en el libro de los Hechos, vamos a buscar un poquito allí, en el libro de los Hechos, capítulo 17, 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, es decir, en los sitios de reuniones de los judíos, de los más importantes de ese momento, conocedores de la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice claramente que no pocos hombres, dice, y dice mujeres. Algo importante que vemos acá en este capítulo, en estos versículos, es que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Nosotros realmente lo hacemos. Cuando nosotros escuchamos una predicación, vamos y cada día investigamos lo que nos dicen. Seamos sinceros, cada quien ahí, no levante la mano ni nada, pero hágase una observación usted mismo. Digan, ¿será que yo estoy haciendo esto? Hay algo que también dice la Escritura que es duro para nosotros. Y por eso es que quiero que reflexionemos primeramente en este hecho para que conozcamos bien las consecuencias. Porque las consecuencias están acá, pero no la queremos ver o no queremos ser diligentes en lo que Dios nos manda. Alguien que por favor nos busque 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto, si lo están leyendo, lo están haciendo. O lo estamos haciendo, para corregir, porque esta es la manera correcta de decirlo. Lo estamos haciendo. Estamos procurando con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Hay que reflexionar mucho en esto. No estamos procurando con diligencia. Estamos haciendo todo lo necesario para conocer las Escrituras. Estamos haciendo todo lo necesario para vernos aprobados delante de Él. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Alguno de ustedes tiene de qué avergonzarse de Dios? Piénsenlo un momentito. Diga en su interior, que el Espíritu Santo le diga si de verdad no tienen de qué avergonzarse ante Dios. Que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que usted puede dar un mensaje a cualquier persona de Dios con precisión. Si hoy tenemos que avergonzarnos, ya hay aquí, este comienzo es duro. Porque yo creo que ya este es el comienzo de las consecuencias. Porque nos podemos sentir avergonzados en esta misma mañana y ni siquiera hemos entrado en calor. Ni siquiera hemos entrado en profundidad, en las consecuencias. Porque empiezo por aquí, porque este es el problema para mí más importante. Porque las Escrituras son los que nos dicen lo que pasaron en la antigüedad, estas grandes personas de Dios y otros malvados de la historia. Y algunas veces por desconocerla, y algunas veces conociendo hasta las realidades del mundo actual, no la queremos ver. Nos hacemos oídos sordos, no vemos, somos, como dicen por ahí, como Shakira. Y increíblemente da más tristeza cuando viene de un supuesto creyente que no invierte ni tiempo ni dinero, y disculpa que mete el dinero aquí, pero es verdad, uno tiene que invertir. Algunas veces invertimos en ropa, en bebida, en comida, en disfrutes, placeres, de todas cosas, pero nos dicen, nos recomiendan, por ejemplo, un libro cristiano de edificación, no tenemos dinero. Nos dicen, mira, ¿no tienes Biblia? No, es que no tengo dinero. No pueden comprar una Biblia, pero sí pueden hacer muchas cosas. Es decir, la comida carnal, si eso sí le preocupa. La vestimenta le preocupa. Le preocupa en la diversión. Le preocupa algunas veces hasta lo que está pasando políticamente, y gastan dinero hasta dándole a un político. Y así infinidad de cosas. Ser deporte,
en fin, tantas cosas que son vanas. Pero cuando hablamos de ser diligente en las Escrituras, nadie. Le voy a ser sincero, esto se nota mucho. En el creyente se nota mucho cuando el creyente está asido, está en búsqueda de la verdad. El creyente, cuando en verdad ha sido tocado por el Espíritu Santo, cambia su manera de ver el mundo. Ya las prioridades le tienen que cambiar. Y si no le han cambiado, realmente lo que es, dice la Escritura, y lo dijo fue Jesús más que todo. ¿Cómo le decía Jesús a las personas que iban a la sinagoga y que se daban golpe de pecho y todo ese tipo de cosas? Hipócritas. Y era más duro con estas personas que con los del mundo, con la prostituta, con el borracho, con el blasfemo, con todo ese tipo de personas. Él siempre fue más duro con ellos. Porque es increíble que conociendo nosotros la verdad, redarguyamos de ella, nos apartemos de ella. Y ese es el verdadero sentir de las personas actualmente. Y esa es la verdad, por eso es que dice que estamos en los últimos tiempos. Y que dice la Escritura acerca de los últimos tiempos. Hay algo muy importante que dice ahí, que antes de que venga el Señor va a venir ¿qué? La apostasía. Y la apostasía es apartarse de la verdad. Es apartarse del camino que Dios ha señalado. Es apartarse del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Negar al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es apostatar. Después que hayamos escuchado la palabra, habiendo visto que la verdad, apartarnos, tenerla por menos. Ese tipo de persona, la Biblia dice claramente que es una señal clara de que ya es el último tiempo. Para no entrar en ese tema, porque sabemos que ese tema no es el tema central, pero sí, aunque no querramos, siempre va a estar involucrado la venida de nuestro Señor. Porque como estamos en los últimos tiempos, estamos viendo todas estas señales. Entonces, cuidadito si alguno de acá, o cualquier persona que nos vea, esté apostatando de la fe. Y sea parte de esa señal. Para continuar, vamos a ver uno de las consecuencias de apartarse de Dios. Vamos a Salmos capítulo 38. Salmos capítulo 38 del versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. En la ira, importante, ira. No me castigues en tu ira. Y todos conocemos qué es ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí han descendido tu mano. Es decir, la poderosa mano de Dios está sobre la persona que lamentablemente se ha apartado de Dios. Nada, miren el versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Es decir, que ha tocado Dios allí, que ha dejado que pase, que nuestra carne, nuestros huesos, dice ahí, ni hay paz en mis huesos, ¿a causa de qué? De mi pecado. Vemos una consecuencia del pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, en Efesios 6, en Éxodo 20, dice claramente que los días serán acortados para todo aquel que no honre a padre y a madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Si ahí empezamos, quiere decir que desde niño ya muchos de nosotros hemos caído en ese error, hemos pecado, se nos ha cortado la vida. Y qué triste es que muchas veces no se lo decimos a nuestros hijos, y nuestros hijos empiezan a pasar cosas muy horribles, hasta en lo físico y lógicamente en lo espiritual, porque no conocen las consecuencias del pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Carga pesada se ha agravado sobre mí. Es decir, el pecado pesa, el pecado daña, el pecado es un obstáculo para cualquier persona. El versículo 5, por favor que alguien lo lea. Hiere y supura mis llagas a causa de mi locura. Y dice el 6, esto sucede mucho. Vemos personas en esta posición. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera.
ando enlutado todo el día. ¿Qué es enlutado? Triste, dolido, sufrimiento. Quiere decir que aquí la palabra de Dios dice claramente que el pecado trae consecuencias físicas, sentimentales, emocionales. Porque cuando estamos en luto hay un problema sentimental, pero también genera una consecuencia física. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado. Psicólogos, psiquiatras, los que se llaman ser sabios, todos saben que cuando nosotros estamos en una depresión, ¿qué genera eso? Consecuencias tanto espirituales, físicas, sentimentales, en todo el contexto de la persona genera problemas. Y aquí dice que es por medio del pecado, de la iniquidad. Dice el 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Nada hay sano en mi carne. Qué triste. ¿Y por qué vemos ahí que está sucediendo eso? Culpa del pecado. Y muchas veces tocamos muchas cosas del pecado, pero no nos damos cuenta que eso genera problemas en nuestra carne. Y no sabe que los adúlteros, los fornicarios, todo este tipo de personas, cuando cometen este tipo de lujuria, muchas veces no quedan contaminados con un SIDA, una sífilis, una gonorrea, con cualquier enfermedad venérea. ¿Y qué genera eso? La muerte, ¿verdad? Y el padecimiento físico de por vida. Pero algunas veces cuando uno habla de este tema, no, eso le pasa al otro, no me pasa a mí. A toda persona que caiga en pecado, algo de consecuencia le va a venir, o le va a venir la ira de Dios. Dice el 8, mire lo que pasa con el pecado. Estoy debilitado y molido en gran manera. No dice en poca, no dice en algo, dice en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Internamente esta persona está destruida. ¿Por qué está destruida? Y vimos los versículos anteriores. Por consecuencia del pecado. Ahora yo digo, esto es normal y racional. Y vamos a ver más adelante por qué suceden estas cosas. Y por qué el ser humano, desde el inicio, sabemos todos, desde Adán, comenzó con este problema. ¿Y el problema cuál es? Desde el centro del problema, el pecado. Pero genera consecuencias, no como el mundo enseña, que en el infierno lo que van es a tomar, a tener mujeres, a pasarla bien. Lo que ellos no se dan cuenta es que actualmente ya están mal. Físicamente, emocionalmente y almáticamente están mal. Y ni se diga en la condenación eterna que van a tener. Pero triste, digo yo, más aún es cuando un cristiano vive todavía en pecado, entre comillas vive, porque el verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Pero si usted en algún momento se convirtió al cristianismo y en este día, o tiene meses, años, apartado, este es el momento de cambiar. Este es el momento de venir en brazos de nuestro Señor y ver que las consecuencias no nada más son eternas, son aquí físicas, son aquí espirituales, son aquí sentimentales. Tengamos mucho cuidado en ese contexto. Trae mucho sufrimiento físico y emocional. Vamos ahora a buscar un momento qué otra consecuencia genera y que es muy dolorosa, pero la genera dentro del contexto espiritual, pero del verdadero creyente. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice así: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, nosotros los cristianos, los que verdaderamente hemos dado el paso de fe, el que verdaderamente fuimos llamados, contristamos. Es decir, nosotros todos sabemos que también pecamos, con la diferencia que nos arrepentimos por medio del Espíritu Santo. Y contristamos al Espíritu Santo. Y qué doloroso es que nosotros, sabiendo que es el mismo Espíritu de Dios, algunas veces como que hacemos la vista gorda. Y algunas veces hemos escuchado y hemos leído esta palabra, pero no nos importa. Y dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, toda maldad. Malicia quiere ver con toda la maldad. Y si nosotros tenemos alguna característica de maldad en nuestra vida,
ya sabemos que estamos contristando al Espíritu Santo. Qué triste es que sabemos muchas veces que estamos haciendo algo negativo, algo que Dios abomina o que Dios no le agrada, y continuamos. Y decimos, no, todo está bien. No, nada está bien. Para el creyente, estar en pecado es estar en una situación grave. Porque está, lamentablemente, a merced de Satanás. Y no le va a dar suave. No lo va a tratar con cariño. Lo va a acusar porque todos sabemos que Satanás es el acusador de los, ¿qué? De los creyentes. No de los mundanos, porque la gente cree que Satanás anda pendiente del mundano, de la persona que no cree en Dios. No, ya eso está en su redil, ya eso son parte de él. ¿Para qué se va a preocupar por ellos? Ellos solitos se matan. Si nosotros mismos nos hacemos daño, los cristianos, imagínense los que no conocen la palabra de Dios. No es necesario. ¿Para qué yo voy a trabajar o para qué yo voy a dedicar tiempo a una persona que lógicamente está haciendo lo que yo quiero que haga? ¿No? Yo me enfoco en la persona que no está en contra de mí, que me genera problemas. Y ahí es donde Satanás se enfoca. En el verdadero creyente, no en los mundanos, no en el pecador. No se enfoca en lo que tiene en el Espíritu. Y muchas personas, ¿será que no saben que el mismo Satanás sabe también quién tiene el Espíritu Santo? ¿Y cómo se goza cuando lo contrista? Entonces, meditemos un poco en eso. Si usted está contristando el Espíritu Santo, clame a Dios y diga, Señor, perdóname. Haga lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Vaya a Él. Ahí dice, antes benignos, el 32, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vemos ahí en esos 3 versículos, precisamente, qué genera el hecho de que nosotros andemos en pecado. En hecho que lamentablemente nos apartemos del Señor. Sí, ¿verdad? Es decir, que están las personas que no conocen a Dios, generan en Dios ira contra Él. Pero en nosotros da tristeza, da dolor. Algo que también es muy importante que genera en nosotros, y lo vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejar sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Está claro a quién disciplina el Señor? A sus hijos. Y azota, ¿verdad? Es decir, que nosotros, en la actualidad, si hemos sido ejercidos en la disciplina del Señor, debemos estar gozosos, debemos estar contentos, porque eso nos da seguridad de que somos hijos de Él. Vamos a buscar Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué vemos ahí? Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. Y está airado algunas veces, es todos los días. Todos los días Dios está airado contra el impío. Y hay personas que creen que Dios, cuando uno le toca este tema, es que Dios es amor. Algunas veces hasta se lo saben. En donde lo dice todo, dice en Corintios 13, hablan tal vez de 1 Juan capítulo 4, del 7 en adelante, que habla del amor, y toda la Biblia habla del amor. Pero la verdad es que buscan lo que ellos quieren tener nada más, el premio mayor. Están como uno de nuestros hijos que siempre busca el beneficio nada más, pero no quiere nada, poner nada de su parte para lograr las cosas. Así son, el mundano tiene esta característica, pero algunas veces el cristiano también busca tenerla.
evita la corrección de Dios, evita leer las escrituras y, como lo dijimos, evita todos los mandatos de Dios, todos. Y nada más quiere tomar lo que le agrada. Cuando dice esto, claramente te está diciendo que no te castiga, y la ira no es algo injusto, porque hay muchas personas que creen que la ira es injusta. No, la ira no es injusta, porque entonces, ¿por qué Dios la tiene? Él mismo dice anticipadamente: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, este versículo no está ahí de regalo. Está claro que por justicia está airado contra el pecador. Entonces vemos esa consecuencia muy profunda en ese contexto. Es más, es tan fuerte que cuando vemos en Isaías, y vamos a buscarlo, Isaías 59, ocurrió algo con el pueblo de Israel. Y esto ocurrió a consecuencia del pecado. Es decir, que nos puede pasar nosotros siendo pueblo escogido. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso se lo está diciendo al mismo pueblo de él. Y dice el versículo 3: porque vuestras manos están comidas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Muchas personas aquí dirán: yo no tengo nada de eso. No, hermano, cuando usted dice que es creyente y no practica lo que establece la ley, usted es un mentiroso. La mentira no es nada más decir: mire, yo tengo cabello. Eso es una mentira, porque todos sabemos que no tengo ni uno. Pero la mentira está en que cuando yo digo que soy creyente y no practico la sana doctrina. Dice el 4: no hay quien clame por justicia, por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades, es decir, generan es maldad, y dan a luz iniquidad. Cualquiera dirá: bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Sí, mucho. Ahí está claro que confían en ¿qué? En la vanidad, y hablan de eso. ¿Qué es lo que andan hablando constantemente? De pura vanidad. El versículo 7: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre, la sangre. ¿De la sangre qué? Inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mira el versículo 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerán paz. Qué triste es, ¿verdad?, conocer a una persona que en su caminar no tenga paz. Y todos nosotros buscamos paz. El versículo 12: porque nuestras rebeliones se han, ¿qué dice? Multiplicado. Escríbalo. Usted empieza con un pecado pequeño y después eso se va a multiplicar como si fuera un gremio, como si le echaran agua y salen pariendo millones ahí, ¿no? Todo pecado genera otro y otro. No sé si se acuerdan lo que le pasó a David cuando pecó con Betsabé. Generó una cantidad de pecados que ni él mismo supo, que terminó fue asesinado. Y todo comenzó por una mirada. Si usted empieza hoy con una mirada, puede terminar matando a la gente, a cualquier persona. ¿Dios? Y no lo estoy diciendo mentira, estoy diciendo una gran verdad. Lo que usted hoy empieza con un pensamiento, porque lo voy a llevar un poquito más atrás, porque David, antes de codiciarla, lógicamente lo meditó. Y después con los ojos lo meditó. Y después llevó a cabo uno, después el otro y el otro. Y después vemos en el Salmo 51 que tristemente desangrándose espiritualmente, clamando a Dios. Pero eso paralizó la consecuencia. Hubo consecuencias a David muy graves. Su vida fue totalmente destruida, se puede decir. Claro, tuvo misericordia en su momento, pero llevó el castigo y la disciplina del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado con estos elementos de la palabra de Dios. Ahora vamos a buscar Romanos. El 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algunas veces lo hacemos, lo practicamos. Entonces la ira de Dios está sobre, lógicamente, la gente que anda viviendo en el mundo como placenteramente, pero cuidadito,
con los hijos de Dios. Ahora vamos a ver el capítulo 2, ahí mismo de Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira. Para el día de la ¿qué? De la ira. 2 veces iras allí. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez vuelve a decir que es justo. ¿Se recuerdan que el Salmo lo leímos también? Entonces aquí dice que es justo. La ira de Dios es justa. No es algo atípico, no es algo anormal. Porque siempre lo queremos ver como algo anormal. No, no es algo anormal, es normal, es de Él, es parte de Él mismo. Vamos a ir acá, ahí mismo, en Romanos capítulo 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros cuando hacemos lo que la carne quiere hacer, lo que Satanás quiere, nos convertimos en un esclavo. Y va generando, como le digo, una bola de nieve que va creciendo, 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 y nos convertimos en un esclavo. Un esclavo que tristemente el verdadero creyente se siente mal cuando cae en esto. Porque los creyentes algunas veces tienen debilidad y se sienten muy mal cuando esto ocurre. De hecho, mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando dice cautivo, hay una diferencia entre cautivo y una persona esclava. ¿Quién cree que es la diferencia? Cautivo y esclavo tienen algo sutil que es diferente. El esclavo muchas veces es esclavo voluntariamente. De hecho, lo existía en la antigüedad. Claro, eran sometidos también. Pero usted lo veía sirviendo y muchas veces ellos podían escapar o hasta lo atendían bien y querían. Y además, ellos después que fueron liberados, muchos siguieron siendo esclavos. No sé si conocen esa historia. Pero el esclavo tiene esa flexibilidad, el cautivo no. El cautivo, cuando ustedes lean en realidad qué es cautivo, cautivo es una persona que está sometida totalmente. Por eso es que cuando una persona es secuestrada le dicen que está cautivo. Él está cerrado, él no puede hacer nada. Y esto lo está diciendo Pablo. No está diciendo que él es esclavo del pecado. Él está diciendo me lleva cautivo, utiliza otra palabra. Y es por ello. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que es un título que dio el mismo Señor. Eres esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará Libre. Pero ¿cuándo vamos a ser libres si cuando decimos que vamos a leer la Escritura le tenemos miedo o le tenemos pereza o la esquivamos? ¿Cómo vamos a ser libres? Jamás vamos a ser libres si somos personas apáticas a las enseñanzas de Dios. Y si no las practicamos, peor aún todavía. Capítulo 6 tiene que ver con eso, por si acaso usted todavía tiene dudas acerca del pecado. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está claro, ¿cómo puede un cristiano seguir viviendo en pecado si dijo que supuestamente que recibió a Cristo? El versículo 15, mire lo que dice, y ahí mismo el 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, la gracia no tenemos que confundirla, que como estamos en gracia no cumplimos la ley. Somos, como que dice, separados de la ley. En ningún momento. Es más, hay algo muy importante que vamos a leer acá por el tiempo.
vamos a ir de una vez al grano. ¿Quién, los verdaderos hijos de Dios, cómo se comportan o qué son ante Dios? Ahí mismo en el 6:17 vamos a ver qué dice, que es lo que nosotros, la actitud que nosotros debemos tener. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuidado si no lo estamos haciendo. El 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, el pecador está libre de la justicia como tal, de lo justo. El Hijo de Dios no. Ahora mire lo que dice. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si usted no se avergüenza, porque está practicando el pecado, como le dije hoy, usted de repente está mintiendo y no se había dado cuenta, porque el fin de ella es que, otra consecuencia del pecado, la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis, ¿qué dice? Para que me sigan. Siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Santificación. Y como fin, La vida eterna. qué bonito, ¿no? Claramente dicho ahí en esta palabra, y dice el 23, porque la paga del pecado es que, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, si nosotros todavía tenemos duda en las consecuencias del pecado, y como dije, nada más en la mentira caemos de seguro la gran mayoría, o tal vez todos. Como le dije, mentiroso es aquel que lee las escrituras y ve, dice, por poner un ejemplo, no codiciéis y codicia. Meditemos ahí un momento, ¿desde cuándo no escudriñan la escritura? ¿Desde cuándo no hacen un estudio bíblico profundo? Ustedes dirán, bueno, yo lo hice la semana pasada. Y cuando vimos los deberes, ¿cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Qué dijo Jesús? Escudriña las escrituras. Ah, pero lo hacemos. Entonces vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que no muerte se muere. Hermano, no tengamos cuidado si nos estamos engañando a nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado, porque tal vez de repente no somos, como dice el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que no hayamos sido sellados. Porque si no estamos leyendo la escritura, ¿ustedes creen que vamos a ser convertidos? Es más, léalo ahí para que usted, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, para que usted vea que una de las características del verdadero cristiano es que es sellado. ¿Y es sellado por medio de qué? Léanlo ahí ustedes mismos para que se den cuenta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, nosotros somos sellados, marcados. ¿Qué es lo que significa cuando uno es sellado? ¿Por qué habla de sello ahí? Porque lo que simboliza es propiedad, bien. Cuando nosotros somos sellados es porque Dios dice, ya eres mi propiedad. Y si somos propiedad de Él, lógicamente tenemos que hacer lo que Él dice. Siervos, somos todo lo que creemos en Dios. Esa palabra no nos gusta, no es como, de hecho no les llegaba, pues es que no nos agrada. Hay personas que se incomodan. ¿Y yo por qué estás incomodado? Porque te digan siervo. Yo me siento orgulloso porque ese nombre me lo dio fue Dios. Ah, no, que te llamen fulanito de tal, que te llamen apóstol, que te llamen profeta. Para empezar, que ninguna de esas cosas ya existen. Entonces no, pero queremos ser llamados así. No, y otro peor, que es un error también
Bueno, pues grave que otras quieran llamarse pastoras. Cuando la Biblia no habla de pastora, una sola vez lo habla por allá en Génesis, y lo habla era porque eran pastoras de qué? De ovejas. No era y que lo lean, está en Génesis. Entonces no existe nada de eso. Lo que existe realmente somos nosotros, que somos siervos, discípulos de Cristo, servidores de Cristo. Si usted no se siente así, está en el lugar equivocado, está en el sitio que no debe estar, y tarde o temprano se va a ir, va a apostatar de la fe, como dijimos. Ahora busquemos, para estar claro, dónde vamos a estar en caso que no estemos en esta, no hayamos sido sellados. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado, pero ahí cualquiera dirá, pero está nada más para el diablo y sus ángeles. Pero dice, entonces le dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? El 33, léanlo para que usted vea. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces los cabritos son esos que se parecen, pero no son. Cuidadito si aquí, Dios guarde, hay un cabrito. Porque su fin va a ser donde, y es una palabra muy fea. Bueno, no sé si a usted le gusta esa palabra que le digan a una persona, maldito. Me disculpa que lo diga con tanto énfasis, pero eso lo dice aquí, no lo digo yo. 41 dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Dice que al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, si es verdad, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero ahí van ahí los cabritos también. Los que parecieran, tienen una similitud a las ovejas, pero no son ovejas. Entonces, en esta mañana, reflexione si usted no es un cabrito. Porque el cabrito simula ser algo que en realidad no es. Entonces, en esta mañana, por favor, no se vaya sin meditar qué está haciendo de su vida. No se lleve esa palabra, porque no fueron palabras mías. Si ustedes se ponen a ver, fue más que todo leer las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de quién, de mí, dice Jesucristo. Si usted, mire, yo anhelo de acá, de hecho lo comenzamos a hacer en esta iglesia y tiene que ser así. Aquí poco a poco tiene que haber una biblioteca. Ojalá que no sea, ya se comenzó, para el que no sabía, se comenzó la biblioteca. ¿Para qué la biblioteca? ¿Para qué tenemos nosotros libros? ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? Porque para que no tenga excusa, el que diga, yo no leo otro libro que no sea la Escritura. Le tenemos letra grande, letra pequeña, como usted la quiere. Si la quiere, si quiere otra, también le buscamos la manera de hacérsela traer. Para que no tenga excusa. Porque diga, no, es que no me gusta ninguna de esas. No me gusta el color, no me gusta el papel, no me gusta... bueno, diga usted, coja aquí. Y se la traemos. Para que no haya excusa de nada. Libro también. Claro, siempre y cuando nosotros supervisemos que sea de sana doctrina. No va a ser cualquier libro tampoco, para que tengan en cuenta. Entonces, en esta mañana, por favor, si usted quiere de verdad ser edificado, dígale, no, yo me voy a proponer. ¿Cuándo hacemos? Voy a venir en los estudios bíblicos, voy a venir a la oración, voy a venir los sábados si soy joven, y si no joven también, para que participe con los jóvenes. ¿Por qué no? Pues, claro, participar quiere decir que venga a colaborar. Pero, por favor, vamos a meditar si estamos siendo mentirosos ante Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios, mi Salvador. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, que tú bendigas a los hermanos, que tú bendigas nuestra vida y que tú nos hagas cambiar la dirección si estamos en mal camino. Señor, muéstrame tu verdad o muéstranos tu verdad y ayuda a cada hermano, Señor, que algunas veces se siente con debilidad, con baja necesidad de ti, que ha contristado el Espíritu Santo, que se ha comportado de una manera totalmente apática a ti. Mi Dios, te pido que le perdones y que lo traigas de vuelta y que lo ayudes, Señor, a venir a tu redil de nuevo, a confiar totalmente a ti, a trabajar en la obra, porque todo creyente tiene que trabajar en la obra. Sea donde sea, todo creyente está llamado a trabajar, a hacer tu obra. No es nada más el predicador, no es nada más el pastor,
No es nada más los diáconos, son todo aquel que es llamado por Cristo Jesús. Es todo aquel que Dios mismo le ha escogido, porque así dice la palabra. Él mismo los escogió. Por eso te pido, Dios, si aquí hay escogido, que se pongan a cuenta con Dios a partir de hoy y digan, sí, yo me voy a esforzar más. Voy a dejar lo vano, lo que no tiene valor espiritual, y me voy a comportar como un verdadero hijo de Dios. Voy a evitar la disciplina del Señor, y si viene también gloria a Dios por la disciplina. Gracias, mi Dios, por esta mañana tan edificante, tan bonita, y todo lo pongo en tus manos. Bendice a los niños que vienen en camino y que vienen, Señor, a dar, Señor, de lo que recibieron, en el nombre de Cristo Jesús.